Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas. Como todas las semanas durante todos los últimos años en este espacio de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con la fuerza de 45 canales de televisión y como gremio difunden este espacio todas las semanas, justamente con temas de información, de actualidad, temas políticos, temas sociales, temas empresariales. Y en esta temporada que Ecuador está atravesando aspectos políticos, elecciones, en pocos días ya la posesión del nuevo gobierno y a puertas justamente de que se instaure la nueva Asamblea Nacional, hemos invitado a un gran amigo de la casa y además de su analista político, reconocido a nivel nacional e internacional, que es Gustavo Ille Garcés. Entre los principales detalles de su hoja de vida, es licenciado en Comunicación Social, máster en Ciencias Políticas, asesor de prensa, imagen y manejo de crisis con autoridades e instituciones del sector público, sector privado e incluso del sector militar, conferencista en varios países sobre eventos de campañas políticas y posicionamiento de los candidatos, y además de eso autor de varios libros y artículos en revistas especializadas. Qué gusto, Gustavo, que nos acompañes en SECREA. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Iniciemos. Este 24 de mayo concluye un periodo en el cual Lenín Moreno fue presidente de la República. Se podría decir que el periodo con el presidente Lenín Moreno, que está concluyendo justamente en estos días, ¿qué sabor deja a los ecuatorianos? ¿Un periodo que cumplió con las expectativas, no cumplió con las expectativas o deja muchas deudas? Bueno, es difícil responder a esa pregunta desde un enfoque que pueda abarcarlo todo, porque este es un país sumamente fragmentado. Es una sociedad a la que difícilmente se le puede llegar permanentemente cumpliendo todas las expectativas que los distintos grupos puedan albergar. Siempre hay algún sector que no está de acuerdo con lo que se ha hecho, y sobre todo es una sociedad políticamente muy fragmentada, muy dividida. Es una sociedad que tuvo durante una década un gobierno que supo dividirla casi en términos irreconciliables, sobre la base de una campaña permanente de propaganda, y bajo esas circunstancias se generaron una serie de mecanismos que terminaron por debilitar a las organizaciones sociales, sentaron una política económica muy difícil de manejarse en función de los números críticos que terminó empezando al final de su periodo y que abrieron precisamente el periodo del gobierno que estamos analizando y que termina ya en estos días, que es el de Lenín Moreno. Cuando Moreno dice no nos han dejado la mesa servida, en referencia a una frase que el anterior presidente Correa había manifestado respecto al país, a la situación del país que llegaba para el ejercicio del gobierno de Moreno. Y desde esa perspectiva, sincerar esos números le tomó mucho tiempo al presidente, y creo que al presidente actual, y creo que eso fue un error. Porque una cosa es decir no nos han dejado la mesa servida, y otra cosa es decir con absoluta claridad y desde el inicio dónde se encontraban las principales falencias dentro de la estructura económica del país, y que suponían en el ejercicio de su mandato un riesgo no para la gobernabilidad solamente, sino para la estabilidad política del país en su conjunto. No era un problema de gobierno, no era un tema para llamar la atención a los ecuatorianos sobre soy un gobierno que no va a poder cumplir con todas sus promesas, como efectivamente ocurrió. Prácticamente no cumplió con la mayoría de sus ofertas de campaña, ya lo comentaremos luego, pero era necesario que transparente absolutamente esa verdad en términos muy claros para que el sector privado, el sector empresarial, en sus diversas especialidades y campos,
para que el país político incluso pudiese entender que las medidas que podrían haberse tomado iban a corresponder a esa consecuencia con un plan de campaña que pretendía enfrentar la pobreza y superar la ejecutoria del anterior régimen en términos de la atención a lo social, o sea, poder hacer obras sociales sin sobreprecio. Básicamente eso era lo único que tenían que hacer. Si no existían esos recursos por la caída del precio del petróleo, sumado a la corrupción rampante que hasta ahora no se puede determinar la cantidad de recursos que se llevó del país, porque hay cifras que hablan de 30 mil millones de dólares y otras que hablan hasta de el doble de esa cantidad, de 60 mil millones, que es una cosa difícil de pensar, difícil de aceptar incluso, pero que sin duda fue una corrupción sin precedentes. El no haberlo hecho empezó debilitó de inicio, mejor dicho, las posibilidades de gestión del régimen que está por terminar. Y eso se vio a partir del segundo año de este gobierno. En el primer año, si hay algo y el primer y segundo año, digamos, y hasta el final, si hay algo que se le puede y que se le debe reconocer al gobierno de Moreno, es ese proceso en el que intentó, aun cuando no lo pudo completar al 100%, intentó al menos recuperar la institucionalidad del país, la independencia de las funciones del Estado. Un tema importante que acabas de comentar. Efectivamente, el señor Moreno coge una herencia de un gobierno de un poco más de 10 años en el que se afectó mucho al Estado, mucho a la población, mucho al país. El aspecto económico, has dicho varias cantidades, incluso algunos analistas económicos y conocedores del tema han dicho que llega hasta 70 mil millones de dólares. Esa posible cantidad de dinero que de una o de otra manera desapareció. Pero adicionalmente a eso, el presidente Moreno ha enfrentado también crisis muy fuertes, por decir, el secuestro de los 3 periodistas, el tema del COVID que estamos atravesando, las protestas y los levantamientos indígenas de octubre del año 2019, y además de eso, los procesos lamentables y vergonzosos de la corrupción que a él le tocó de alguna manera enfrentar y algunos procesos del actual régimen. ¿Eso también se podría decir que afecta a la imagen o simplemente le tocó esa página de la historia y enfrentado de la mejor manera? Bueno, ese es otro campo, es otra dimensión que hay que analizar en la gestión del presidente Moreno. El primero tiene que ver, claro, con la crisis económica. El primero y quizás el mayor de sus méritos, no sé si el único realmente, si somos objetivos, pero el mayor, por el que quizás estaría pagada la presidencia de él en el futuro, es ese proceso de recuperación de la institucionalidad de la que hablábamos, que no se llegó a concretar en un 100%, pero que es fundamental porque un país sin libertades, un país con instituciones secuestradas, un país con una asamblea secuestrada por el Ejecutivo, con una fiscalía obsecuente, con un Ejecutivo corrupto, con un país sin libertad de expresión, sin libertad de prensa, un país violentado en todas las dimensiones de su quehacer cotidiano, y que pese a haber contado con la mayor cantidad de recursos económicos desde la vuelta a la democracia, no pudo combatir adecuadamente a la pobreza. Pues es un mérito enorme, aunque no le alcanza, porque ahí viene todo lo que tú señalas, Roberto, es decir, el gobierno, todos los gobiernos tienen que enfrentar situaciones coyunturales, muchas de ellas ni siquiera previstas. Por ejemplo, lo que ocurrió con el secuestro de los periodistas era algo difícil de anticipar, pero todos estos eventos que ocurren cuando una administración está en curso, y como decía, muchos de ellos pueden no haber estado en la hoja de ruta de un régimen, tienen que ver ya con el ejercicio de la política. Y sin duda el ejercicio de la política en el gobierno del presidente Moreno ha sido deficiente, extremadamente deficiente. Es un gobierno que no ha tenido un norte político claro, es un gobierno que ha obrado básicamente por lo coyuntural, es un gobierno sin una asesoría política consistente, volcada a atender lo urgente, volcada a defenderse y contraatacar al correísmo, cuando al correísmo lo que debía hacerse es seguir los procesos que correspondían desde la justicia, como toca, y no desde la política, resucitándolo todos los días, mencionándolo todos los días, dándole una importancia que no debía haber tenido todos los días.
fortaleciendo la propia estrategia del correísmo en ese entonces y hasta ahora, que era la de dividir para reinar, y debieron más bien dedicarse a hacer una política constructiva, una política de unidad, una política de transparencia, Roberto, en la que los tan mencionados acuerdos de gobernabilidad que cada vez y cuando un gobierno promueve, y que en este fueron objeto de las famosas e inútiles mesas de diálogo, que solamente sirven para hacer comunicación y propaganda y publicidad, pero que políticamente no dan ningún rédito. Es algo que debió haberse manejado con mucha mayor inteligencia. Es algo que no se hizo. Los acuerdos en una asamblea atomizada, fragmentada, controlada mayoritariamente por el correísmo, con un presidente de la República que, habiendo sido militante y directivo de esa de Alianza País, reniega de ella y pierde toda posibilidad de tener un paraguas dentro de la propia asamblea para establecer negociaciones a la luz del día, no entre gallos y medianoche. Lo tira al tacho de la basura, genera una inconformidad en esa base política que le pudo haber servido a él, no en su totalidad, pero sí desde la perspectiva de los intereses locales de algunos de esos asambleístas, y luego pierden la posibilidad de negociar o de dialogar por fuera del chantaje que históricamente están acostumbrados a manejar otros sujetos políticos de este país, o otras organizaciones políticas que sí saben negociar bajo la mesa, que sí tienen una larga experiencia, una larga trayectoria en decir una cosa, en aparecer en las noticias como enemigos y adversarios de ciertas fuerzas, pero que al mismo tiempo comen, cenan, desayunan, almuerzan con directivos de las organizaciones supuestamente adversarias, y manejan el país a su antojo, aunque no ganen la presidencia, pero manejan el país. Eso no se hizo. Y un tercer problema que es gravitante, y que ha sido gravitante en el ejercicio de gobierno del presidente Moreno, es la comunicación. Tú recordarás que yo asumí incluso ese cargo por un brevísimo periodo, alrededor de 3 meses, en el peor momento del gobierno, si se quiere. Me estoy refiriendo al inicio de la pandemia. Yo asumo ese cargo en abril, cuando la pandemia estaba, en términos de comunicación y en términos de gestión, en su peor momento, sin comparar con lo que ha ocurrido ahora con la vacunación, ¿no? Pero yo asumo ese cargo, y lo que encuentro es una cosa absolutamente desorganizada, desconectada, donde la política pretendía, y no es que pretendía, imponía las líneas de comunicación, y no es lo mismo la política que la comunicación. O sea, dentro de un gobierno, todo lo que se hace o deja de hacer comunica, eso es una cosa, pero otra muy distinta es que se deje en libertad a los que saben de comunicación, a los expertos en comunicación, que hagan su trabajo, y que la política haga el suyo. Pero cuando la política pretende vivir del show promovido desde un manejo de comunicación absolutamente obsecuente, en términos de tratar de publicitar lo que en la realidad no ocurrió, lo que en la realidad no estaba pasando, es muy difícil que la gente se trague esas ruedas de molino durante 1, 2, 3 años, 4 años. Eso no pasa. La publicidad puede decir cualquier cosa, ¿no? Nosotros sabemos que la publicidad puede fantasear con el imaginario de las personas, promoviendo el consumo de ciertas ideas, de ciertos productos, pero la vida real es otra cosa. En la vida real la publicidad no sirve, no alcanza. En la vida real hay que decir, y desde un gobierno, las cosas como son. De manera que lo que pudimos haber hecho ahí chocaba permanentemente con esta realidad. Creo que hicimos un trabajo importante en términos de organizar la estructura interna de la comunicación en el gobierno, de enfrentar la pandemia, porque la gente, cuando yo llegué, no sabía exactamente qué hacer, cómo hacerlo para evitar los contagios, para tener una actitud de prevención más responsable. Luego atendimos en conjunto toda esa imagen que quedó por los suelos a nivel internacional desde el mes de marzo, cuando muchos países vieron al Ecuador como el ejemplo de lo que no debía hacerse, y ponían imágenes, difundían imágenes de lo que pasaba en Guayaquil, lo había pasado en Guayaquil, con muertos en las calles, con cementerios desbordados, como el ejemplo de lo que no debía hacerse en el resto de América Latina. Todo eso logramos hacerlo sin que
cueste un solo centavo al Estado, además, a diferencia de gestiones de comunicación anteriores que en este mismo gobierno o en otros gobiernos le han costado millones de dólares al país. Nosotros lo hicimos sin gastar un solo centavo de dólar, partido por la mitad. Pero hasta ahí podíamos llegar, porque es un gobierno que ha pretendido supeditar a la comunicación en función de los intereses de la política. Y cuando la política no funciona, cuando la política es débil, cuando la política no está conectada con las demandas de los ciudadanos, cuando la política no tiene posibilidades de establecer acuerdos y consensos con otras fuerzas, cuando la política no tiene dinero para hacer lo que promete, entonces le toca pues vivir la publicidad. Y eso es lo que le ha pasado a este gobierno, ¿no? No le ha sido suficiente. Es un gobierno que se retira con las peores cifras de credibilidad, solamente superadas por la Asamblea. La Asamblea se retira con un 2% de credibilidad y aceptación ciudadana, y la falta de liderazgo político, la falta de proyección política le pasó una factura en la imagen a este gobierno que difícilmente va a poder, ya no tiene además sentido tratar de reivindicarlo, de mejorarla, como veo que se está haciendo a través de una fuerte inversión publicitaria en distintos medios. Esperemos, no sé si es pagado, solamente son cadenas nacionales, pero esa 3 años, casi 4 años de cometer errores no se lavan con un mes de propaganda o de publicidad. Así es. No. Ahí es importante, y como te estaba iniciando en el comentario, esperemos que en la próxima temporada, en los próximos años, se solucione estos aspectos que efectivamente, en el caso ecuatoriano, nos traen de tumbo en tumbo. Cada gobierno con sus estrategias y con sus políticas comunicacionales, pero lo que Ecuador necesita es desarrollo. Un tema importante, estamos entrando en los minutos finales, digamos, del diálogo. ¿Qué decir de la Asamblea Nacional? ¿Qué decir de los nuevos asambleístas? ¿Qué decir de los capítulos tradicionales que acabamos de ver en las últimas horas? Básicamente en el Partido Social Cristiano, en uno de sus asambleístas, tal vez en la alianza que tienen con Creo, lo que se menciona que podrían llegar a un acuerdo con UNES para la presidencia de la Asamblea. Tú, con tu criterio político y de manera macro, ¿cómo analizas ese tema? A ver, lo que hay es el escenario en el que se presentan estos sucesos es un escenario de una institucionalidad política y de una credibilidad política en la esfera pública, es decir, en la ciudadanía, absolutamente desgastada frente a los políticos, frente a sus partidos, frente a la mayoría de sus movimientos. En otras palabras, lo que haga la Asamblea, lo que hacen los partidos, lo que hacen los líderes está sujeto a una evaluación sumamente crítica por parte del conjunto de la ciudadanía, y las cifras, las estadísticas alrededor de esas percepciones son devastadoras. O sea, este país es un país que vive en medio de un desapego de la credibilidad ciudadana respecto a sus partidos, respecto a sus ciudadanos, como nunca antes en la historia se había registrado. No es que antes sí se creía mucho en los partidos políticos o en los liderazgos. Siempre han habido momentos en los que la gente deja de creerles, es más escéptica, es muy crítica, en fin. Pero lo que el país ha venido mirando durante estos años, incluso es algo que facilitó el advenimiento del correísmo hace 14 años, es eso, es un cansancio, es un hastío, es una falta de credibilidad en la institucionalidad de la política y de los partidos, de los movimientos y de los viejos liderazgos que no atinan a conectarse y a ser consecuentes con los intereses de la gente, sino que están acostumbrados a mentir, a hacer demagogia, y luego han caído en niveles de corrupción inaceptables una vez que muchos de sus militantes llegan a ejercer el poder. Lo ocurrido en la Asamblea actual se enmarca en ese contexto. Es una asamblea de los escándalos, es la asamblea de las peores cifras de aceptación popular, solamente comparada hasta hace meses con la que dirigió Averroes Bucarán, y ahora ya la superaron. Se va con más de 30 asambleístas también juzgados, ¿no? Sí, o sea, tenemos ahí los casos de los diezmos, el caso de los carnets de discapacidad. Vergonzoso, bueno, o sea, es una asamblea para el olvido, es una asamblea vergonzosa, es una de las peores asambleas que un país hubiera podido tener en momentos tan críticos como los que nos ha tocado a los ecuatorianos vivir. Y lo que está pasando en la asamblea de ahora es básicamente un capítulo nuevo de esa misma situación. ¿Qué decir ahí de la denuncia o de las
versiones o comentarios del asambleísta socialcristiano Sí, César Rom. es que lo que hay que entender es una cosa, la asamblea es el fiel reflejo de lo que pasa políticamente en un país, en este o en cualquier país del mundo. Es su poder legislativo el que refleja cómo está constituida una sociedad política, cómo está representada, cómo está unida o fragmentada, la multiplicidad de posiciones y de criterios ideológicos que pueden existir al interior de esta sociedad. El modo en que esa sociedad está acostumbrada a tramitar sus diferencias, sus necesidades. Las legislaturas deben tomar distancia de las otras funciones del Estado para poder fiscalizar. Entonces, si una asamblea no fiscaliza o solamente sirve para socapar corruptos, es una medida también de lo que los políticos creen de sus propios electores y de lo que la sociedad está dispuesta a soportar de aquellos malos políticos. En fin, la asamblea es el espejo de la sociedad política en cualquier parte del mundo, y la sociedad política que tenemos en nuestro país es una sociedad política que ya no da para más. Lo que está ocurriendo en la asamblea en este momento es lo mismo de siempre, es decir, llegan sobre la base de una campaña en la que la palabra acuerdo, el concepto reencuentro, surge no solamente desde el gobierno electo de Guillermo Lasso, sino desde muchos sectores, pero como entendiéndose como una necesidad de los ecuatorianos. O sea, dejemos de matarnos entre nosotros, rescatemos lo bueno que se pudo haber hecho, pero sobre todo pensemos en la crisis del presente para poder mirar con expectativas fundadas el futuro. Y claro, esa promesa electoral, una vez ya en el cargo, empieza a disolverse, empieza a diluirse en función de los intereses y de los acomodos de las distintas fuerzas políticas. Las alianzas que se estructuraron para el triunfo en este caso de Guillermo Lasso, empiezan a flaquear, empiezan a moverse en virtud de estos mismos intereses. El gobierno sabe que no puede realizar bien su tarea si no cuenta con un capital político, un respaldo en el legislativo y en el conjunto de la sociedad, en sus actores públicos y privados debidamente estructurado, y por eso tiene la obligación de ceder en medio de un proceso de negociación, que está bien, que es legítimo. O sea, hay que entender que si la asamblea es esto, si la asamblea es el espacio donde la política se ejerce y se desarrolla en términos reales y no en términos de las utopías y de las mentiras, de la demagogia, de la retórica, de los conitos, ¿no es cierto?, del mundo conitos, sino que es la política pura y dura, pues está bien, debe hacerse, pero debe hacerse responsable y transparentemente. Y eso es lo que parece que en el Ecuador se han olvidado muchos políticos. Se hacen los acuerdos entre gallos y medianoche bajo la mesa, se reparten el país en todo lo que esta expresión puede significar, y luego vienen las consecuencias. Aquí hay una responsabilidad enorme de Pachacuti y de la izquierda democrática para estar empujando hasta el día de hoy, hasta este viernes, a esta hora de esta entrevista, un poco cerca de las 8 de la mañana. Y señalo y subrayo esto porque en el transcurso de las horas lo que estoy diciendo podría cambiar. Así es. Por efecto de los acuerdos que están dándose en la asamblea. Pero decía, lo que hasta el momento está ocurriendo es responsabilidad enorme de Pachacuti y de la izquierda democrática, que asume una posición inmanejable al interior de la asamblea. Es decir, apenas se pronuncian los resultados, estas dos agrupaciones, la una pretende de manera legítima la presidencia, se juntan, elaboran un comunicado en el que señalan, como ellos mismos dicen, líneas rojas, es decir, temas y puntos donde no caben los acuerdos con las otras fuerzas políticas. Entonces, ¿de qué acuerdo estamos hablando? Es una inmadurez, es una cerrazón, es la misma política ridícula, ideologizada en extremo, incapaz de entender lo que está ocurriendo en el entorno global, regional y nacional, para pararse en sus 4 metros cuadrados y decir, nosotros no negociamos minería, nosotros no negociamos acuerdos internacionales de comercio, nosotros no negociamos ingreso al grupo del Pacífico. Entonces, ¿qué negocian? ¿Qué es lo que quieren? Quieren hacer lo que sus 3 hojas de ideario político les ha permitido
promover durante toda su existencia y que no ha servido para nada. Ahora Para seguir, Gustavo, para nada, más que para seguir atomizando este país e impedir precisamente lo que necesitamos, que los empresarios, que los políticos, que los comunicadores, que la gente, que las instituciones, que la academia se pongan de acuerdo por una vez en la vida, porque este país no da para más con la crisis económica y la pandemia. Pero esa actitud obliga a que los acuerdos iniciales que se dieron en la campaña electoral se licúen. Al licuarse, al fragmentarse de esa manera, terminan siendo inútiles y tenemos ahora a un partido social cristiano negociando con UNES. Con UNES hay que negociar, obviamente, con UNES hay que hablar. Representan el 30% de la estructura de votos en la asamblea y más allá de eso, representan un porcentaje también importante de la votación de los ecuatorianos. No se puede hacer política sin tomarlos en cuenta, porque la política racional, la política civilizada, en este o en cualquier país del mundo, supone que cuando alguien gana las elecciones, gobierna para todos, no gobierna solamente para el grupo político que le auspició o para aquellos que le dieron su voto. Un gobernante tiene que gobernar para todos, y esta asamblea debe legislar para todos. Consecuentemente también hay que hablar con UNES, pero lo que está pasando es escandaloso. O sea, UNES está poniendo está manejando al Partido Social Cristiano y le está vetando a los candidatos. UNES le está diciendo, este personaje sí puede ser presidente de la asamblea si es que viene del Partido Social Cristiano, y estos otros no, siempre y cuando ustedes promuevan desde la presidencia de la asamblea y con esta organización, con esta alianza que sumaría a Creo, promuevan la impunidad de algunos de los funcionarios del gobierno correísta a través del mecanismo de una comisión de la verdad. Has dicho, mi querido Gustavo, manejable desde una perspectiva de ética política, porque la ciudadanía mayoritariamente desde hace años, no en estas elecciones, se opuso a la impunidad. Si algo hizo el presidente Moreno cuando recupera de algún modo en buen porcentaje la institucionalidad de este país, es convocar un plebiscito donde 7 de cada 10 ecuatorianos prácticamente se pronuncian en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, en contra de los malos políticos. Si me permites, Gustavo, efectivamente, eso es uno de los detalles importantes y necesarios que se deben analizar. Detalles importantes que deben ratificar la responsabilidad pública, la responsabilidad social, la responsabilidad en cuanto a la defensa de la democracia, pero dejando de lado ciertas negociaciones que, como sabemos y de cuando en cuando, se dan abajo de la mesa. Queremos agradecer tu presencia, mi querido Gustavo, un análisis muy completo, muy claro. Con seguridad y con certeza conversaremos en los próximos días, luego de que inicie este periodo legislativo y el próximo gobierno, para ver en cambio tus percepciones de cómo se puede plantear el futuro político. Te agradecemos mucho por tu presencia, mi estimado Gustavo. Ha estado con nosotros Gustavo Ish y con ustedes, amigos. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV Más, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.